Somos Barcelona Secreta y estos son los mejores calçots de Barcelona. ¡Salud! ¡Salud! Comer buenos calçots en una masía sin salir de Barcelona no es posible. Para demostrarlo nos fuimos hasta Can Curtada, en Horta, y allí me llevé a mi amigo Luis para que me guiara en este hermoso ritual de temporada. Porque la teoría de calçot hay dos nombres. Uno, porque se va calzando con la tierra, y otra, porque ahora le quitamos las calzas. Se podaba un viñedo, con la poda de un viñedo se hacía el fuego y levantaba una llamarada con humo. Y este humo primero las ablandaba y luego el fuego las acababa de cocinar. Esto con humo de vino está más que está de muerte. Tiras la parte superior, ¿ves? Y lo vas descalzando. Está de miedo. Un secreto muy importante de esta comida es la salsa. Es el típico romesco que le ponen fruta seca, la almendra, la avellana, tomate, ajo, picantes, la ñora, que es lo que le da el punto. Ah, pero ¿esto no se comía con guantes de plástico? ¿Ves? Así, sí, sin guantes, tal cual, natural. Esto, aquí. Huele. No, y aparte van de finos y con un trozo de plástico, igual que los cadáveres que los envuelven en plástico, los meten en una nevera para conservarse en el entierro, luego quemar. Pues no, plástico nada de plástico, nada. Quedó claro, nada de plástico, una buena salsa calçot, buen vino y gente de la talla de Luis. Disfruten, que se acaba la temporada. Y ahora vamos a hacer esto, y vamos a limpiarnos las manos. Pots venir al lavabo a filmar com rentem les mans?